Hola a todos, mi nombre es Bernardo García Ledesma de matrícula A01283625 y quiero presentarles mi reporte ejecutivo en formato de video. Cabe recalcar que esta presentación se elaboró en equipo, pero cada integrante del equipo va a hacer su propio video. Vamos a empezar hablando de la política monetaria, que es como respuesta a esta pandemia y a esta recesión económica. Nosotros creemos que el Banco Central debe disminuir la tasa de interés para incentivar el consumo y la inversión y así reactivar la economía y obviamente teniendo mucho cuidado de que no desemboque en un incremento en la inflación, en los precios. Vamos a platicarles un poquito de nuestra investigación, que fue para ver qué íbamos a hacer con esta decisión. Luego, lo primero que hicimos fue revisar la literatura. Revisamos aproximadamente 12 papers de economistas y de autores muy reconocidos acerca de qué opinaban de la política monetaria y acerca de ciertos estudios que habían realizado. Luego nos dimos cuenta de que la metodología que utilizan estos economistas y que nosotros también aplicamos para nuestro experimento son con tres importantes puntos: investigación exhaustiva, que es lo pasado, un modelaje de análisis estadístico y una conclusión. Hablando de este modelaje de análisis estadístico, nosotros hicimos dos: una modelación matemática basada en un análisis de regresión y una regla de Taylor. Lo que pueden ver en esta slide es el análisis de regresión. Aquí se puede observar en la línea amarilla y en la línea azul, pues es la tasa de interés histórica. Tomamos en cuenta variables como la tasa de interés, pues obviamente para compararla, la tasa de inflación, la tasa de desocupación, el tipo de cambio del ahorro bruto y el cambio porcentual en el IGA. Después, en la regla de Taylor, al elaborar este modelo matemático, nos dio como resultado una tasa de interés aproximadamente el 3.4%, y pues tomamos como inputs la tasa de interés nominal, la tasa de inflación, la tasa de interés del periodo anterior, inflación objetivo, el PIB actual en porcentaje y el PIB potencial. Después analizamos ciertas variables para ver cómo es el contexto económico en México. Nos centramos en estas que son las más importantes, que es la inflación, el PIB, la tasa de interés, la tasa de desocupación y el índice de Gini. La tasa de inflación se puede ver un poquito estable, acerca del 3%, que es el objetivo del Banco de México. Sin embargo, sí se pueden ver picos y bajas debido pues a la recesión del 2008-2009 y obviamente la recesión por el COVID-19 en la actualidad. Después, esto también se puede ver en el PIB. Aquí está por trimestres y podemos ver cómo desde el 2019 ha bajado el PIB en México, lo cual representa que nos encontramos en un periodo de recesión. Después, la tasa de interés mensual también va muy relacionada porque como está bajando el PIB, queremos incentivar la economía y por eso mismo se está bajando la tasa de interés. Esto tiene una consecuencia muy grave. Esta gráfica que podemos ver es la desocupación. Podemos ver un alto pico en mayo del 2020 y pues obviamente se debe a la pandemia por COVID-19. Sin embargo, sí se mantiene más o menos estable cuando son periodos normales. Y por último, acerca de la desigualdad, que sabemos que es un problema muy grave que presenta nuestro país, sacamos el índice de Gini. Estos son datos del Banco Mundial y nos dice que el índice de Gini en el 2018 para México fue de 45.4. Para tener un poco más de noción acerca de este índice, el 0 representa una equidad perfecta, mientras que el 100 representa una inequidad perfecta. Por lo cual nos encontramos en el punto medio, lo cual sí es malo porque representa que en México sí hay mucha desigualdad económica y por ende deriva en pobreza. Entonces, después de analizar todo esto, nos quedamos con el pronóstico de la decisión de política monetaria, lo cual tenemos dos. El primero es mantener la tasa de interés objetivo en su actual 4% y el segundo es reducir la tasa de interés a 3.75%, lo cual quiere disminuir 25 puntos base. Aquí tenemos las implicaciones sobre este pronóstico, tanto en el corto como en el largo plazo, y los beneficios y riesgos. En caso de mantener, la tasa de inflación no se vería perjudicada, lo cual es un beneficio, y el tipo de cambio no se vería impactado por un aumento en la circulación monetaria. Sin embargo, una posible desaceleración en el crecimiento económico podría darse, lo cual representa un riesgo. En caso de reducir a 3.75, uno de los beneficios, y yo creo que el más importante, es que ayudaría a estimular el crecimiento económico de la nación, así como daría mucho más empleo a la población. Sin embargo, el riesgo más importante es que se puede perjudicar la meta de inflación del 3%, lo cual obviamente deriva en la credibilidad del Banco de México. Se puede descontrolar la inflación. Esto nos lleva al impacto en el desarrollo económico. Dicho todo esto, queda más que claro que una disminución en la tasa de interés incentiva el consumo y la inversión y con ello se desplaza la demanda agregada, otorgando un crecimiento económico al país. No obstante, esto puede resultar en un incremento en el nivel de precios, por lo cual cabe decir que el Banco de México no tiene el mandato dual como lo tiene el Banco Central de Estados Unidos, la Fed,
por los que su objetivo es mantener los precios estables y aumentar pues, el crecimiento económico que deriva en menos desempleo. Acerca de los conceptos monetarios que podemos aplicar tanto en nuestra investigación como a lo largo del curso, podemos darnos cuenta que los modelos que explican cómo se comporta el dinero son estos que podemos ver aquí. Son los agregados monetarios, obviamente es de la mano de la base monetaria, el multiplicador del dinero y la regla de Taylor, que la aplicamos en nuestro proyecto. Después tenemos que saber cómo se comporta el dinero y para qué sirve. Nos quedamos con la definición de que es un medio de intercambio aceptado por la mayoría que ayuda a facilitar las transacciones y que en específico está controlado por los bancos centrales, que en el caso de México es el Banco de México o Banjico, cuyos objetivos son intermedios mantener los precios estables y finales hacer crecer la economía a un largo plazo. Acerca de los temas de finanzas y los componentes que utilizamos, nos quedamos con el coeficiente beta, que representa el riesgo que se puede ver en la rentabilidad de una acción respecto a la rentabilidad promedio del mercado. Esto nos quiere decir que cuanto mayor sea la desviación estándar de las rentabilidades históricas de una acción, tanto mayor será su volatilidad histórica y por tanto su riesgo. Esto quiere decir que queremos buscar los riesgos menores. Aquí tenemos un ejemplo de Microsoft. Podemos ver que en 1995 tenía una beta de 1.37, la cual subió a 1.53, lo que quiere decir que no estaba consolidada la empresa y que sí era una empresa riesgosa. Sin embargo, en la actualidad sabemos que Microsoft es una empresa muy estable, con muy buen crecimiento, por lo cual tiene una beta de 0.95 en el 2014, lo cual quiere decir que está mucho menor del mercado, lo cual dice que es una buena empresa y es una empresa segura, confiable. ¿Dónde se puede buscar toda esta información? Se puede buscar en el grupo de la Bolsa Mexicana de Valores. Nada más está de buscar el nombre de la empresa para investigar su información financiera. Acerca del impacto que tiene lo que les mencioné de la política monetaria con el sector financiero, nos quedamos con una definición muy importante, que es cada vez que baje la tasa de interés, van a subir el valor de las acciones porque se estaría aumentando el valor presente neto de las empresas y por ende, como las acciones son una parte pequeña de la empresa, estas también incrementarían su valor. Acerca de las principales herramientas de consulta de información financiera, también podemos ver la página del Banco de México. En las empresas públicas, ya les dije que en la Bolsa Mexicana de Valores, pero en el Banco Central se pueden ver reportes y bases de datos que demuestran cómo actúa la economía en la actualidad y en la historia. Aquí se puede ver en esta pequeña imagen, donde pueden hacer clic. Y pues nos dejamos con las últimas definiciones acerca de cómo evaluar los proyectos de inversión y por ende empresas. Una de las herramientas es la TIR, la tasa interna de retorno. Es un instrumento de evaluación del rendimiento de inversiones y hace el valor actual de las entradas a fondos cuando el VAN, que quiere decir el valor actual de fondos netos, es igual a 0. Y por último, nos quedamos con el WACC. En inglés se pronuncia el Weighted Average Cost of Capital, cuya traducción en español es el costo medio ponderado de capital, que sirve como tasa de descuento que se debe utilizar para determinar el valor presente de un flujo de caja futuro. Y pues aquí se puede ver la fórmula, que se basa más que nada en la ponderación de cómo se financia la empresa, tanto de capital como la deuda, y por último, obviamente, tomar en cuenta los impuestos. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.